Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestarlas todas. La ciudad de Buenos Aires, antes de la reducción de la coparticipación, o sea, en su presupuesto original que venía ejecutando, tenía un 75% de recursos propios y un 25% de recursos provenientes de la coparticipación. O sea, es el distrito que menor porcentaje de coparticipación tiene de las 24 provincias. Más allá de que es la segunda que más aporta al régimen de coparticipación, ¿no es cierto? Es una ciudad extremadamente solidaria y cuando se lo lleva a niveles per cápita, eh, aporta casi 10 veces más que el segundo respecto de lo que recibe. En cuanto a los gastos que la ciudad incurrió para la pandemia, para el COVID, eso para la ciudad significó un incremento del presupuesto de 20.000 millones de pesos. Eh, Gran parte de eso tuvo que ver con la atención en hoteles, también hubo una parte importante que tuvo que ver con el fortalecimiento del sistema de salud. Nosotros sabemos que la ciudad de Buenos Aires atiende muchísima gente de toda la Argentina en su sistema de salud y estamos orgullosos de que así sea. La verdad que el sistema de salud de la ciudad es ejemplo a nivel nacional y por eso es bueno y estamos contentos de poder ayudar a todos los argentinos con nuestro sistema de salud. Em, y eso me parece que también está bueno relacionarlo con el momento, ¿no? Con esto que yo hablaba de la oportunidad en la cual se hace esto de manera inconsulta. O sea, la ciudad había tenido un incremento de gastos de 20.000 millones y ya tenía una caída de recaudación de 80.000 millones de pesos proyectada. Eso hacía que tengamos un impacto ya de 100.000 millones antes de este decreto sobre un presupuesto de 480.000 millones para la atención de todos los servicios de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, este decreto vino a incrementar eso y llevarlo a niveles parecidos al 25-26% de caída de recaudación, poniendo muy en riesgo toda la prestación de servicios y todo esto que yo les estaba contando también recién. Respecto de dónde surgen los números que me preguntó el senador Lustó, la verdad que no tengo idea de dónde surgen los números del proyecto de ley. Eh, si solo uno pudiese actualizar los 13.000 millones que yo le decía del año 2013, da casi dos o tres veces, no, casi 3 o 4 veces más de lo que pusieron en el decreto, y que claramente ahí es un punto más de inconstitucionalidad, porque como lo han dicho varias veces acá, los recursos ya no son de la jurisdicción, pasaron a estar dentro del presupuesto nacional y hay que discutirlos todos los años, con lo cual dejan de ser recursos de la ciudad de Buenos Aires para atender el servicio que se le transfirió. Con lo cual me parece que esto suma a la inconstitucionalidad de la unilateralidad del decreto y también del proyecto de ley para algo que más allá de que sea bilateral, tiene que ver con el federalismo, y la bilateralidad en este caso está dada justamente porque la Ciudad de Buenos Aires es un régimen especial dentro de la ley de coparticipación, pero está dentro de la ley de coparticipación y es coparticipación. Que no esté dentro de la distribución secundaria no tiene absolutamente nada que ver con que sea o no coparticipación. Esto claramente es coparticipación y en coparticipación un acuerdo se modifica con otro acuerdo, no por la voluntad de una de las personas, porque justamente la Constitución así lo define para que una mayoría parlamentaria circunstancial no pueda modificar este tipo de cosas y poner en riesgo a una jurisdicción como se está haciendo en esta ocasión. A nivel de impacto, para el año que viene, el impacto que tiene son más de 65.000 millones de pesos si saliese este proyecto. Eso implica casi, le diría, 10 meses de salario de los docentes, 8 meses de salario de los profesionales de la salud. O sea, es un impacto difícilmente soportable por cualquier jurisdicción o por cualquiera que tenga
que tenga que reducir esto de un día para el otro, sabiendo que las provincias tenemos como mínimo el 50% de nuestro gasto en salarios, y muchos de los otros gastos son fijos, que la verdad que un guadañazo de este tamaño pone en riesgo las finanzas de cualquier jurisdicción. Bueno, con lo del impacto creo que también le contesté la respuesta de Guadalupe. Para contestar la respuesta del senador Benetinec, mi conterráneo, este, ahí lo que la instrumentación fue, primero se firmó el acuerdo de transferencia de funciones, eso fue el 5 de enero, y recién se pudo tratar en la legislatura una vez que se habían asegurado los recursos por el decreto 194, que después fue modificado por el 399. Una vez que estuvieron ya los recursos asignados a la Ciudad de Buenos Aires, ahí se puso en tratamiento en la legislatura y se convalidó el acuerdo firmado entre las dos partes. O sea, se esperó a su aprobación para que sea convalidado, a justamente tener los recursos, que era lo que usted me preguntaba. Y respecto de los gastos y los pagos, la ciudad empezó a recibir los recursos con el decreto 194. Durante los primeros meses la Nación no mandaba las facturas, nosotros íbamos haciendo un pago a cuenta. Después empezó a mandar las facturas, mandó estos 8.000 millones más otros que después se pagaron en el año 2017, que no están en esta cuenta. Y también la ciudad empezó a hacer gastos directamente en su presupuesto, que por el orden de los 4.000 millones de pesos, más las contrataciones de gente que tuvo que hacer, porque como le decía, la transferencia de gente no era exactamente igual a todos los que estaban trabajando en estas funciones en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual la ciudad también tuvo que salir a contratar gente y tuvo que también generar el nuevo escalafón por esta razón que yo le decía, que no había ninguna relación entre la gente que pasaba y la estructura que se requería para hacer frente para conducir una fuerza que yo no soy un especialista en eso, pero quienes sí lo saben hablan de que la estructura escalafonaria y los rangos dentro de una fuerza de seguridad son la clave del funcionamiento, y cuando el tipo de oficial o de agente que se traspasaba no cumplía con esa norma, el gobierno de la ciudad había tenido que salirlo a contratar. Entonces, Ministro, cuando disculpe, uno... lo corto de nuevo, discúlpeme, nos quedan un montón de expositores, no quiero ser grosera, pero estamos recontra repasados de tiempo, disculpen, senadores. Bueno, quería responder Aviso. todas las preguntas Sí, que habían entiendo, hecho. perfecto. No sé, o sea, yo Redondee, puedo ministro, contestar. Perdón, redondee perdón, las sí. respuestas. Adelante. Ok, entonces, senador, sumado lo que se devolvió, más los gastos que había hecho la ciudad, más todo lo que tuvo que salir a contratar durante el año 2016, llevó el gasto de seguridad interior a 22.000 millones, que es lo que está en la rendición de cuentas que hicimos en el CFI, que fueron más de los 17.000 millones que recibimos de coparticipación ese año. O sea, ese año hubo una diferencia de 5.000 millones de pesos más gastados que de los que se recibió por coparticipación. Y respecto del 350, yo hoy le expliqué cuál era la forma de calcular el 375. Después, cuando se disolvió el fondo del conurbano bonaerense, ahí se estableció que debía bajarse ese índice y se estableció el nuevo 350, que hubo dictámenes y varias resoluciones del CFI también, que preguntó y Hacienda le contestó, pero tiene que ver básicamente con cuánto salió en el 2015 la prestación de esa función. Esa fue la forma en la que se calculó el índice. Y creo que la respuesta de la senadora de Neuquén ya fue contestada, o sea, al principio se devolvió a cuenta y después sí, la Policía Federal empezó a mandar un resumen de lo que ellos pagaban, y que a eso había que sumarle todo lo que pagaba la ciudad y todo lo que fue gastando la ciudad ya dentro de su presupuesto, que no está incluido en el número de base que presenta el gobierno nacional, y a partir del cual hace todos los cálculos para adelante de excesos, etcétera, que claramente el año 2016
no refleja ni por cerca la realidad de lo que sucedió con la transferencia de la competencia y funciones de seguridad a la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias.